Ok, vamos a empezar a ver ahora sí la última parte que se relaciona a integrales senos por cosenos. En esta parte vamos a ver integral de seno a cualquier potencia por coseno a cualquier potencia, con el mismo ángulo. Aquí hay que aclarar que pues va a depender de n y de m los diversos casos. Por ejemplo, que es lo que tenemos aquí, en caso en que ambos sean pares, o puede ser que n sea par, m impar, o al revés, n impar, m par, o el último caso, los dos impares. Aquí puse una separación porque todos los que están de este lado, estos tres casos, es decir, en que alguno de ellos sea impar, se resuelve de la misma manera. Entonces básicamente se resume en dos casos. El primero de ellos es cuando algún elemento es impar y el otro cuando los dos elementos son pares. Es diferente, o sea, cualquiera de estos puede ser impar, ya sea que el seno sea impar o el coseno sea impar o cualquiera de los dos sea impar. Eso no importa, ese es el primer caso. En esa situación, cuando los elementos son impares, vamos a utilizar esta fórmula, que es coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de un ángulo igual a 1. Y la idea es que el elemento que sea impar, que estoy suponiendo que n sea impar, le vamos a quitar un grado al elemento y que se multiplique por el mismo, para que obtengamos la misma n. Espero que quede claro con el siguiente ejemplo. Digamos, yo tengo que calcular la integral del seno cúbico de teta, coseno cuarto de teta, diferencial de teta. En este caso, claramente el que es impar es el relacionado al seno. Entonces voy a hacer el procedimiento que tenemos aquí. Es decir, esto va a ser igual a la integral del seno cuadrado de teta por el seno de teta. Le quité un elemento, que es lo que dice mi formulita, por el coseno cuarto de teta, diferencial de teta. Y el siguiente caso o el siguiente paso es simplemente sustituir ahora el seno cuadrado que quede por esta formulita que tenemos aquí. Entonces, si yo despejo el seno cuadrado de esa formulita, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que esto va a ser igual a la integral de 1 menos el coseno cuadrado de teta. Y lo único que vamos a hacer ahora es pasar este seno hasta el final. Y me va a quedar coseno cuarto de teta por el seno de teta diferencial de teta. Desarrollamos y esto me va a quedar coseno cuarto de teta menos coseno sexto de teta, todo por el seno de teta diferencial de teta. ¿Qué hacemos o qué es lo que qué es lo que ha pasado con este tipo de cambios? Pues simplemente que ahora, si nos podemos dar cuenta, si yo elijo u como el coseno de teta, aquí está su diferencial. Bueno, salvo un signo menos, y es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar u, que sea el coseno de teta. La diferencial de u será menos el seno de teta diferencial de teta. Por lo tanto, esa integral me va a quedar menos la integral de u cuarta menos u sexta diferencial de u. ¿Qué es lo que tenemos? Simplemente recuerdo lo que pasó, pues esto es u cuarta, u sexta, y aquí está el diferencial de u, salvo este menos, que lo que hicimos lo pusimos afuera de la integral. Y ya, esta integral que resulta es muy sencilla, nos va a quedar menos u quinta sobre 5 más u séptima sobre 7 más una constante de integración, y solo recuerdo que u es coseno, por lo tanto nos quedará menos coseno quinto de teta sobre 5 más coseno séptimo de teta sobre 7 más c, y listo, y ya habremos acabado. Repito la idea básicamente es seleccionar el elemento impar y separarlo de esta manera, quitarle un elemento en el grado y después utilizar la fórmula que tenemos aquí. Voy a ver otro ejemplo para que vean cómo es el procedimiento y qué pasa cuando los dos son impares. Y lo vamos a hacer aquí abajito. Y ahora vamos a hacer la integral del seno quinto de teta por el coseno séptimo de teta diferencial de teta. En este caso, como los dos elementos son impares, podemos seleccionar el que nosotros querramos para realizar el proceso. Solo que en esto se recomienda que siempre tomemos el más bajo, el exponente más pequeño. Si los dos son iguales, pues ya nos amolamos, pero vamos a elegir siempre el elemento más pequeño, ¿sale? Ese es el indicado para que nosotros trabajemos con estas cosas. Y pues vamos a hacer eso. En este caso me quedará la integral del seno cuarto de teta por el seno de teta por el coseno séptimo de teta diferencial de teta. Entonces, en este caso, como repito, lo que estamos haciendo es hacer el más pequeño de todos. Ahora, ya como tenemos esto, que era el proceso, quitarle un elemento, este elemento va a funcionar como el diferencial del u, que va a ser el coseno.
Y esto de aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Para eso lo que hacemos es la integral y poner seno cuadrado de teta a la potencia que me haga falta, que en este caso sería al cuadrado, por el coseno séptimo de teta por el seno de teta diferencial de teta. Ahora el seno cuadrado sí va a cambiar a ser 1 menos coseno cuadrado del ángulo elevado al cuadrado por el coseno séptimo por el seno de teta diferencial de teta. Que me va a quedar pues al desarrollar lo que tenemos aquí adentro. Eso no es otra cosa que una diferencia elevada al cuadrado. Me va a hacer el cuadrado del primero, que es 1, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que nos quedaría coseno cuarto, por el coseno séptimo de teta por el seno de teta diferencial de teta. Al igual que en el caso anterior, podemos multiplicar todo esto primero, pero para que sea más fácil y no esté tan engorroso el asunto, voy a hacer primero el cambio de variable. Voy a tomar u como el coseno de teta y la diferencial de u sería menos el seno de teta diferencial de teta, que es el cambio que nosotros tenemos acá. Seno de teta diferencial de teta tendría que ser de u, salvo este menos. Por lo tanto, la integral nos va a quedar menos, que es el del diferencial, la integral de 1 menos 2 veces u cuadrada más u cuarta por u séptima diferencial de u. Ya simplemente desarrollamos y multiplicamos y esto nos va a quedar menos la integral de u séptima menos 2 u novena más u onceava diferencial de u. Lo único que hicimos fue simplemente multiplicar el u séptima por el 1, el u séptima por menos 2 u cuadrada y el u séptima por el u cuarta, y es lo que obtenemos. Y ya las integrales resultan ser muy sencillas. Nos va a quedar menos, y en un paréntesis, u octava sobre 8 menos 2 u décima sobre 10 más u doceava sobre 12 más mi constante de integración. Regreso aquí en es u y multiplico por el menos de afuera y me queda el resultado final menos coseno octavo del ángulo sobre 8 más un quinto del coseno décimo de teta menos el coseno doceavo de teta sobre 12 más mi constante de integración. Y ese es el proceso. Entonces repito en resumidas cuentas qué es lo que pasa cuando la potencia es impar, alguna de las dos sea impar. Vamos a la impar quitarle un elemento y lo que resta separarlo como seno cuadrado o coseno cuadrado, cual sea el caso, elevado a una potencia. En este caso la potencia fue 2. Desarrollamos y el objetivo es de que nos quede una integral que tomemos u como el coseno y el diferencial de u sea el seno, o al revés. Si el par hubiésemos tomado el coseno de 7, pues hubiésemos tenido coseno sexto de teta por coseno, el coseno sexto separarlo como coseno cuadrado al cubo y seguir con el proceso. Espero no confundirlos, pero bueno, ese es el primer paso. Entonces lo que hemos hecho hasta ahorita es resolver el caso estos tres, cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos puede ser impar. Vamos al proceso final, que es cuando ambos son pares. Ahí vamos a tener que utilizar otra relación trigonométrica. Y es lo que vamos a ver ahorita. En el caso en que tanto n como m sean pares, lo que vamos a hacer es utilizar fórmulas que ya habíamos utilizado antes en trigonométricas, que el seno cuadrado es 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 y el coseno cuadrado de un ángulo, aquí me equivoqué, que debe ser coseno de 2 veces el ángulo, y mientras que el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bien, simplemente hay que sustituir cosenos cuadrados y senos cuadrados a potencias más grandes. Es decir, por ejemplo, solo quiero poner el ejemplo y ahorita resuelvo una integral. Si yo tuviera seno cuarto de teta por coseno sexto de teta, la idea es que siempre tengamos bases seno cuadrado y bases coseno cuadrado a potencias. Es decir, esto sería seno cuadrado de teta, es mi base, a una potencia, por el coseno cuadrado de teta a una potencia, que en este caso sería 3.
Es decir, tengo que hacer que aparezca el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Y las potencias que yo tengo, completarlas con los exponentes que tengo aquí afuera. 2 por 2 son 4, que es el seno cuarto, y 2 por 3 son 6, que es el coseno sexto que yo tengo. Esa es la idea básica. Solo que esto puede llegar a ser muy laborioso, pero ahorita vamos a resolver casos sencillos para que vean cómo es el proceso. Voy a empezar con la integral más básica. Esto es solo la idea. Espero les haya quedado claro y vamos a borrarla. Vamos a resolver la integral más básica, que es la integral del seno cuadrado por el coseno cuadrado de un ángulo. Esta integral pues simplemente hay que sustituir, ya están en potencias cuadradas, entonces hay que sustituir lo que tenemos en estos elementos. Pues esto no será otra cosa que la integral de, lo voy a poner así, 1 medio por 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, eso es el seno cuadrado, por 1 medio que multiplica a 1 más el coseno de 2 veces el ángulo diferencial de teta. Ahora lo que vamos a hacer es que este 1 medio, cuando multiplique 1 medio, va a dar 1 cuarto y lo voy a sacar. Y esto nos va a quedar 1 cuarto de la integral de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo, que multiplica a 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Y ahora si observamos un poquito, tengo 1 menos un número, 1 más el mismo número. Esto de aquí, esto es una diferencia de cuadrados. Como esto es una diferencia de cuadrados, entonces tenemos que resolverlo como básicamente es a menos b por a más b. Eso es a cuadrada menos b cuadrada. Es decir, esto es 1 cuarto de la integral de 1 menos el coseno cuadrado de 2 veces el ángulo. Todo diferencial del ángulo. Y ahora, ¿por qué estas son un poco laboriosas y feas? Por lo siguiente, siempre les van a arrojar cosenos elevados a potencias pares. Y si recuerdan, el video anterior, se resolvió coseno a cualquier potencia. Y en este caso, para utilizar la integral del coseno cuadrado, nuevamente tengo que utilizar la fórmula que tengo aquí. Solo que el ángulo va a ser 2 veces. Por lo tanto, esto me va a quedar 1 cuarto de la integral de 1 menos, y voy a abrir un paréntesis donde ahora, en vez de poner coseno cuadrado de 2 teta, voy a volver a utilizar la fórmula del coseno cuadrado que está aquí arriba. Esta de aquí arriba la voy a tener que volver a utilizar para esto. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 1 medio que multiplica a 1 más el coseno del ángulo doble. Como aquí el ángulo es 2 teta, el ángulo doble o 2 veces este ángulo me quedará 4 teta. Todo diferencial de teta. Vamos a desarrollar, y esto será la integral de 1 menos 1 medio, que es multiplicar este de aquí por este de acá, menos 1 medio del coseno de 4 teta, todo diferencial de teta. Hacemos cuentas sencillas y podemos darnos cuenta que tenemos lo siguiente. 1 menos 1 medio nos va a quedar solamente 1 medio, y entonces pues ya, la integral nos va a quedar 1 cuarto de la integral de 1 medio menos 1 medio del coseno de 4 teta de teta. Ya desarrollamos y pues nos va a quedar 1 cuarto que multiplica a 1 medio de teta, que es la primera integral, menos 1 octavo del seno de 4 teta. Todo esto más mi constante de integración. Y ya habremos terminado. Entonces la idea básica cuando tenemos potencias ambas pares es utilizar las identidades trigonométricas que tenemos aquí con senos y cosenos. Es decir, poner seno cuadrado a una potencia, coseno cuadrado a otra potencia, y así seguir, y así seguir, y así seguir. Esto es muy laborioso, demasiado laborioso, y como les dije en el video anterior, si llegan a tener un maestro del cual dependan para pasar esta materia, puede poner integrales como la que sigue para que vean el proceso. No la voy a terminar, solo quiero que vean el proceso. Digamos que ustedes quieren calcular la integral del seno cuadrado de x por el coseno cuarto de x diferencial de x. Esta es sencilla y van a ver cómo se llega a complicar bastante el asunto. Entonces lo que vamos a tener aquí es que esto va a ser la integral, el seno cuadrado se va a quedar en esa base y el coseno cuarto lo vamos a separar como coseno cuadrado de x al cuadrado diferencial de x. Una vez que está en esta situación, pues volvemos a utilizar las fórmulas que teníamos atrás y esto nos va a quedar la integral, y voy a empezar a sustituir los elementos.
el seno era 1/2 que multiplica a 1 menos el coseno del ángulo doble. Entonces, en este caso, el ángulo es x, el ángulo doble me quedará 2x, que multiplica a, aquí voy a abrir un paréntesis, 1/2 de 1 más el coseno del ángulo doble, que sería 2x, pero esto está elevado al cuadrado. ¿Cuál es la situación con las constantes? Pues vamos a empezar. Esto es 1/2, no hay problema. Pero como este 1/2 está elevado al cuadrado, esto me da en general 1/4. Entonces tengo 1/4, que es lo que tengo aquí, 1/4 por 1/2, eso me da 1/8. Y tengo 1/8 de la integral de 1 menos el coseno de 2x, que multiplica a, lo voy a poner así, 1 más coseno de 2x por 1 más coseno de 2x. ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque esto está elevado al cuadrado. Entonces, este por este, pues es elevarlo al cuadrado. Pero ponerlo de esto tiene una manera conveniente, porque estos dos primeros es una diferencia de cuadrados. Entonces, ya para no hacer tan largas las operaciones, pues esto facilita mucho esa operación. Entonces, esto nos quedaría 1/8 de la integral de 1 menos coseno cuadrado de 2x, que multiplica a 1 más coseno de 2x. Y ahora sí, ya procedemos a multiplicar esto que tenemos acá. Al hacer la multiplicación, pues nos va a quedar 1/8 que de la integral de, empezamos a multiplicar este por este, pues nos va a quedar 1 más este por este de acá afuera, pues nos va a quedar coseno de 2x, no hay problema. Luego sería menos coseno cuadrado de 2x, que fue al multiplicar este de aquí por este 1, menos, que es el último a multiplicar, coseno cúbico de 2x diferencial de x. Y aquí quiero que vean el proceso porque esto es complicado. Porque ahora, este coseno cuadrado tengo que volver a utilizar que el coseno cuadrado es 1/2 de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Pero este es coseno cúbico. Y si recuerdan las integrales de coseno cúbico, tengo que separar. Coseno cúbico se separa como coseno cuadrado por coseno de x, y el coseno cuadrado se va a separar por 1 menos el seno cuadrado. Entonces, por esto son complicadas, porque arrojan integrales de las anteriores. Y pues solo sigo un paso más para que vean cómo queda la integral de 1 más el coseno de 2x menos, y entre paréntesis, 1/2 por 1 más el coseno de 2 veces el ángulo, lo cual generaría 4x, menos, y para hacer coseno cúbico lo voy a separar como 1 menos seno cuadrado de 2x por coseno de 2x. ¿Qué es lo que pasó? Esto pues simplemente utilicé la propiedad del ángulo doble que decía que está atrásito, es la formulita que usé en la integral anterior, para separar como el ángulo es 2x, el ángulo doble será 4x. Y aquí, esto que tengo primero aquí, esto es coseno cuadrado de la integral trigonométrica de que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Esto es seno cuadrado, esto es coseno cuadrado, perdón, aquí ya está sin problemas. Por este coseno es coseno cúbico. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues vamos a empezar pasito a pasito. Esta integral, la primera, es directa. Esta es directa. Este 1/2 por 1, la integral es directa. Este 1/2 por el coseno de 4x, ya la integral también es más o menos directa. Luego este 1 por el coseno de 2x de afuera, la integral es directa. Y el seno cuadrado por coseno de 2x se hace un cambio de variable. Se toma u como el seno, aquí está su diferencial y se resuelve la integral. Espero que me hayan entendido qué tienen que hacer, porque esta integral viene en su lista de ejercicios. Por eso no la quiero terminar. Entonces, pues como pueden darse cuenta, las integrales trigonométricas son una latita y apenas vamos en las de senos por cosenos. Pues hay que echarle ganas con las demás. Suerte, muchachos, sean felices.